Bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Hoy, como saben, vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura ha encendido pasiones, generado debates y, por supuesto, ha alimentado la curiosidad de todos nosotros, los amantes de la farándula turca. Como habrán podido deducir por el título, vamos a desentrañar los misterios que rodean la supuesta destrucción del amor entre Kerem Bürsin y Serine Hisarcaya, y cómo, según muchos, Hande Erçel, la talentosa y queridísima Hande, jugó un papel central en esta historia llena de giros y emociones. Sí, amigos míos, lo sé, es un tema jugoso, un drama en toda regla, y por qué no decirlo, un chisme del bueno. Si son fanáticos de las noticias de farándula, de los enredos amorosos de las estrellas turcas, y de los secretos mejor guardados de las relaciones, han llegado al lugar perfecto. Prepárense para un viaje por el corazón de Estambul y los entresijos del mundo del espectáculo. Antes de zambullirnos de lleno en el meollo del asunto, quiero pedirles un favor enorme, un gesto que para mí significa muchísimo. Si son nuevos por aquí, o si ya son viejos lobos de mar en mi canal, pero aún no han pulsado el botón de suscribirse, este es el momento perfecto para hacerlo. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos y ayúdenme a hacer crecer esta comunidad de chismosos, de amantes de las telenovelas turcas, de soñadores y de curiosos. No se arrepentirán. Prometo mantenerlos al día con las últimas novedades, los chismes más candentes, los análisis más profundos y los secretos mejor guardados del maravilloso mundo de las series turcas. Así que suscríbanse ya. Ahora sí, sin más preámbulos, pongámonos cómodos y arranquemos con el chisme. La historia de Kerem Bürsin, Serine Hisarcaya y Hande Erçel es, sin duda, una de las más comentadas, analizadas, debatidas y especuladas en el universo de las celebridades turcas. Para aquellos que quizás no estén familiarizados con el drama, permítanme hacer un breve resumen, una especie de antes y después de esta apasionante historia. Kerem Bürsin y Serine Hisarcaya, para muchos, fueron la pareja ideal. Su romance, que nació en el set de la serie Fi, donde la química entre ambos traspasaba la pantalla, cautivó a todo el mundo. Eran jóvenes, guapos, talentosos y se veían, por decirlo de alguna manera, increíblemente enamorados. Durante años, Kerem y Serine fueron sinónimo de perfección. Eran la pareja envidiada por muchos, el sueño romántico de otros, y la prueba de que el amor, al menos en apariencia, podía ser para siempre. Sus apariciones públicas eran siempre impecables, llenas de miradas cómplices, gestos de cariño, y una complicidad que hacía suspirar a los fans. Parecían tenerlo todo, fama, éxito, reconocimiento y, lo más importante, un amor que a simple vista parecía inquebrantable, a prueba de todo. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, donde las apariencias engañan y la verdad a veces se esconde detrás de una fachada brillante, las cosas no siempre son lo que parecen. Y en este caso el cuento de hadas, el amor perfecto, la historia de ensueño, llegó a su fin. La ruptura de Kerem y Serine fue, sin duda, un duro golpe para sus seguidores y para el público en general. Nadie entendía qué había pasado. Los rumores comenzaron a circular como un torbellino, alimentados por la prensa del corazón y la curiosidad insaciable de los fans. Se habló de infidelidades, de diferencias irreconciliables, de desgaste en la relación, de agendas apretadas que impedían el encuentro. En fin, las especulaciones fueron muchísimas y, como suele ocurrir en estos casos, algunas eran más descabelladas que otras. Lo cierto es que en ese momento, la atención se centró en la pregunta que todos nos hacemos cuando una pareja tan querida se rompe: ¿quién o qué pudo ser la causa de esta ruptura? ¿Quién o qué destruyó este amor que parecía tan sólido? Y como por arte de magia, como si fuera el guión de una telenovela turca de alto calibre, el nombre de Hande Erçel, la talentosa actriz, empezó a sonar con fuerza. Hande Erçel, en ese momento, ya era una estrella en ascenso. Su popularidad crecía a pasos agigantados, impulsada por su carisma, su belleza y, por supuesto, por su trabajo en la serie Amor a primera vista, donde, oh sorpresa, compartía créditos con Kerem Bürsin. Y como si el destino estuviera escrito, la química entre ellos era innegable. Se notaba en cada escena, en cada mirada, en cada interacción que la chispa, esa magia especial, había saltado. Los fans no tardaron en notar esa conexión especial, esa energía que emanaba de la pantalla. Empezaron a especular, a fantasear con la posibilidad de que esa relación traspasara los límites de la ficción, que se convirtiera en algo más que una simple actuación. El escenario, como pueden ver, estaba servido para el drama. Por un lado, teníamos a la pareja idealizada, Kerem y Serine,
aparentemente felices y enamorados. Por otro, la chispa, la evidente conexión, la creciente atracción entre Kerem y Hande, que cada vez parecía más intensa, más evidente, más difícil de ignorar. Y en medio de todo, la prensa del corazón y los medios de comunicación, ávidos de noticias, de generar controversia, de explotar cualquier rumor que pudiera generar un titular jugoso. La situación era explosiva, una bomba de tiempo a punto de estallar. Los rumores sobre un posible romance entre Kerem y Hande se intensificaron de manera alarmante después de que se confirmara la ruptura de Kerem y Sereni. Se hablaba de encuentros secretos, de llamadas telefónicas nocturnas, de una conexión especial que iba más allá de lo profesional y que, según las fuentes cercanas, podría haber estado gestándose durante meses, incluso antes de la separación de Kerem y Sereni. La prensa del corazón turca, como suele hacer con gran maestría, se dedicó a investigar, a husmear, a alimentar las especulaciones, a generar un ambiente de intriga y morbo que atrapó a la audiencia. Fotografías y vídeos capturados por paparazzi, que mostraban a Kerem y Hande compartiendo momentos juntos, ya fuera en cenas románticas, en eventos exclusivos, o incluso en viajes secretos, avivaron aún más la llama de la polémica. Es importante en este punto hacer una aclaración fundamental. Hasta la fecha nunca se ha confirmado oficialmente de manera directa y explícita, que Hande Erçel haya sido la tercera en discordia, la persona que destruyó la relación de Kerem y Sereni. Ni Hande ni Kerem, ni Sereni han hablado abiertamente sobre el tema, y mucho menos han dado detalles concretos sobre lo que realmente ocurrió. Sin embargo, las indirectas, los silencios, los gestos, las miradas y las publicaciones en redes sociales, sobre todo las de Sereni, parecieron confirmar, al menos para una gran parte del público, que algo había pasado, que había un trasfondo emocional y sentimental que iba más allá de una simple amistad. La forma en que se manejó la situación fue sin duda muy interesante, digna de un estudio de relaciones públicas en el mundo del espectáculo. Tanto Kerem como Hande mantuvieron un perfil bajo, evitando hacer declaraciones contundentes y directas. Prefirieron dejar que los rumores fluyeran, que el público especulara, que la prensa alimentara la polémica. Por su parte, Sereni, aunque no mencionó directamente a Hande, compartió algunas publicaciones en redes sociales que fueron interpretadas como mensajes de desamor, de despecho, de tristeza y de decepción. Fue un juego de silencios, de miradas, de gestos sutiles, que mantuvo a la audiencia enganchada, deseosa de saber más, de descubrir la verdad detrás de esta historia de amor y desamor. El tiempo pasó como suele ocurrir, y tanto Kerem Bürsin como Hande Erçel siguieron con sus vidas, con sus carreras y con sus relaciones. Los rumores, poco a poco, fueron perdiendo fuerza, pero nunca desaparecieron por completo. Y finalmente llegó el momento que muchos esperaban. Kerem Bürsin y Hande Erçel confirmaron su relación. Y como era de esperar, la noticia generó un revuelo mediático, una explosión de alegría entre sus fans. Se convirtieron de inmediato en una de las parejas más mediáticas y perseguidas de Turquía. Los fans, encantados con esta nueva relación, veían en ellos una pareja joven, exitosa, talentosa y sobre todo, muy enamorada. Pero por otro lado, la sombra de Sereni y Sarkaya siempre estuvo presente. En cada entrevista, en cada evento, en cada publicación en redes sociales, muchos seguidores, con la nostalgia a flor de piel, seguían pensando en ella y en lo que pudo haber sido. La pregunta persistía, ¿fue Hande la causante de todo esto? ¿Realmente destruyó el amor entre Kerem y Sereni? Es inevitable ante esta historia llena de emociones, hacernos esa pregunta. Hande Erçel, con su llegada a la vida de Kerem, fue la persona que destruyó el amor que Kerem sentía por Sereni. La respuesta, como suele suceder en estos casos, no es simple ni sencilla. No podemos saber con certeza, a ciencia cierta, qué ocurrió en la intimidad de esa relación, cuáles fueron los motivos reales de la ruptura. Lo que sí podemos afirmar es que la llegada de Hande a la vida de Kerem, y la evidente química, la conexión, la chispa que surgió entre ellos, fue un factor determinante en la historia. La atracción, la conexión emocional, la chispa que sintieron, sin duda, jugaron un papel importante en el rumbo de la relación de Kerem y Sereni. Ahora, quiero hablarles de un detalle que me parece crucial para entender la complejidad de esta historia, la opinión del público. Los fans, como suele suceder en estas situaciones, se dividieron. Algunos, los más fieles a la pareja original, culparon a Hande, la acusaron de ser la causante de la ruptura, de robarle el amor a Sereni, y la criticaron duramente. Otros, en cambio, defendieron a Hande argumentando que el amor es impredecible, que los sentimientos no se pueden controlar, y que cada persona tiene derecho a ser feliz y a encontrar el amor verdadero.
Y por supuesto hubo quienes, con una sabiduría que solo da el tiempo y la distancia, prefirieron mantenerse al margen, disfrutar del drama, analizar la situación con calma y respetar las decisiones de cada uno. Este tipo de situaciones, como la de Kerem, Serine y Yande, nos hacen reflexionar sobre la naturaleza del amor, de las relaciones sentimentales y de la complejidad de los sentimientos humanos. ¿Hasta qué punto podemos influir en los sentimientos de otra persona? ¿Es posible que una tercera persona destruya una relación? ¿O acaso las relaciones ya están destinadas a romperse por otros motivos, y la presencia de otra persona solo acelera el proceso, solo pone de manifiesto una situación que ya estaba en crisis? Son preguntas complejas, sin una respuesta única y definitiva. Además, es importante analizar el papel de la prensa del corazón y de los medios de comunicación en estos casos. La prensa del corazón tiene un gran poder, la capacidad de amplificar rumores, de crear controversias, de manipular la opinión pública y de influir en la percepción que tenemos de las celebridades. En este caso, la prensa jugó un papel importante al alimentar las especulaciones, al generar un ambiente de tensión y morbo, y al convertir este triángulo amoroso en un tema de conversación recurrente en Turquía y en el mundo. En resumen, la historia de Kerem Bürsin, Serine y Sarkaya y Hande Erçel es un claro ejemplo de cómo las relaciones amorosas, el éxito, la fama, la presión mediática y la opinión pública pueden mezclarse de forma explosiva, creando un cóctel emocional que es difícil de digerir y que genera un sinfín de interpretaciones. No podemos asegurar con total certeza que Hande Erçel destruyó el amor entre Kerem y Serine, pero sí podemos afirmar que su llegada a la vida de Kerem tuvo un impacto significativo en la relación, que la química y la conexión que sintieron, la atención de los medios, la presión social y la opinión pública crearon un escenario perfecto para el drama y para que el amor, en ocasiones, cambie de dirección. Y bueno, creo que hemos desmenuzado este jugoso tema a fondo. Hemos explorado los pormenores de la historia, los rumores, las especulaciones, el papel de los medios y la opinión del público. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando y compartiendo esta historia con ustedes. Si les gustó el vídeo, no olviden dejarme un like, compartirlo con sus amigos, suscribirse al canal si aún no lo han hecho, y activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún chisme. Y sobre todo, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta historia? ¿Creen que Hande Erçel tuvo algo que ver en la ruptura de Kerem y Serine? ¿Creen que la prensa exageró? ¿Qué opinan de la forma en que se manejó la situación? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y no olviden, la farándula turca siempre nos sorprende. Hasta la próxima. Gracias por ver, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta pronto. Chao, chao.